Buenas tardes, hermanos. Un gusto tenerles en esta transmisión. ¿Ya se aprendieron los 10 mandamientos? Claro, vea, el séptimo es no comerás. No matarás. No, es no cometerás. Hermanos, si ustedes no quieren estar tan perdidos como nosotros, con Biblia en mano, acompáñenos para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero antes, ¿por qué no prepara su corazón juntamente con nosotros para cantar a nuestro Señor? En esta noche vamos a engrandecer el nombre de nuestro Dios, y eso es lo que vamos a entonar: engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión, alegres juntos a una voz, la gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. La gloria, 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 da gloria a nuestro Dios, pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá, con gratitud, placer y amor. Da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. A otras almas salva, oh Dios. Despiértala, Señor, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición. Da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios.
Seguimos alabando al Señor y vas a entonar el corito, tú habitas. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor. Y antes de quedar con nuestro pastor, entonamos un corito más y cantamos Portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas,
portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Buenas tardes, tengan todos hermanos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que usted lo vea esta transmisión. Idealmente, pues, tiene que estar presentada como un estreno, pero evidentemente pues por varias razones decidimos hacerlo desde el principio, esas transmisiones pregrabadas. La principal razón es que por este asunto de restricción vehicular, el carro de nosotros termina con placa 9 y entonces las placas 9 no pueden circular los domingos. Entonces esa es la principal razón, entre otras, por las que decidimos hacer estas transmisiones de manera pregrabada. Entonces pues usted notará que a veces digo buenas tardes, buenas noches, buenos días. Entonces me confundo, porque aunque sea claro, tengo que decir buenas noches. Entonces, aunque sea de día, tengo que decir buenas noches, porque supongo que usted estará viéndola en la noche, en la tarde-noche, ¿verdad? Como hemos mencionado la semana pasada, llegando a la conclusión de nuestro estudio de los 10 mandamientos, debemos necesario hacer una recapitulación como una especie de reafirmación, de conclusión de lo necesario que es este código de leyes, este código que llama, o que en la Biblia se llama los 10 mandamientos, ¿verdad? Bien necesario y pertinente amarrar todo
atar todos los cabos, por decirlo de alguna forma, atar todos los cabos, amarrar en un solo nudo lo referente o lo relativo a los 10 mandamientos, haciendo énfasis en que ese código de leyes dado por Dios es superior a los otros códigos que un humano, sea cual sea, ha diseñado. Y precisamente en esta lección, a manera de conclusión, de recapitulación, tendré que decir, espero en Dios, no sé, todo puede suceder, pero espero en Dios que sea pues la lección más corta de esta serie, ¿verdad? Perdón. Bueno, de una vez empezamos a lo que vinimos. En toda la historia, ¿sabe usted? En toda la historia de la humanidad, hermano, en toda la historia del mundo, ningún documento o cualquier código semejante ha logrado influir para bien y para ser tan beneficioso para el bienestar y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Ningún documento, tratado, pacto, convenio o cualquier documento o cualquier código semejante ha logrado influir para bien y ser tan beneficioso para el bienestar y equilibrio en todos los aspectos de la vida como lo son los 10 mandamientos. El impacto de estas leyes ha sido trascendente y trasciende, valga la redundancia, y trasciende las épocas, los siglos, la historia. El impacto, la fuerza, la influencia de estas leyes y estatutos ha cambiado drástica y permanentemente el mundo y la historia misma. El mundo occidental, sobre todo, que es el sector del planeta y la civilización que surgió y se fundamentó basándose en los derechos humanos, en la igualdad legítima entre el hombre y la mujer, basándose en la filosofía o en el pensamiento de la abolición de la esclavitud, de la democracia parlamentaria, entre otros logros del mundo occidental. Este mundo occidental nunca jamás hubiese sido posible que hubiese sido concebido, y mucho menos esos logros se iban a desarrollar sin la puesta en escena o en marcha de ese conjunto de leyes y de códigos que forman el código de los códigos, llamados los 10 mandamientos. Como hemos visto a través de toda esta serie de mensajes y estudios, mientras explicábamos cada uno de los mandamientos, íbamos en la misma medida en la que nos sumergíamos en el estudio, íbamos en la misma medida dándonos cuenta que son absolutamente relevantes hoy en día, que son absolutamente pertinentes y relevantes para el mundo actual, como lo fueron en aquel día en que Dios los escribió con su propio dedo y se lo comunicó a Israel a través de su siervo Moisés en el monte Sinaí. Y eso hace más de 3000 años. Son tan vigentes hoy en día y serán en el futuro como lo fueron en el monte Sinaí. De hecho,
son tan relevantes que, como lo vimos, estos 10 mandamientos son todo lo que necesita. Sí, así como lo oye, son todo lo que se necesita, así como lo escucha, mi hermano. Sí, son todo lo que se necesita, todo lo que es necesario para la edificación de un mundo bueno y mejor. Un mundo de plena libertad y justicia, libre de cualquier tiranía y crueldad. Piense por un momento. Piense por un momento. Imagínese por un instante vivir en un mundo en el cual no hayan homicidios, en el cual no haya robos ni delincuencia, en el cual, en ese mundo, piense en un mundo en el cual no haya ningún tipo de difamación, en el cual estemos libres de todas las modalidades de la codicia, en el que el adulterio no sea más que una simple palabra que aparece en la Biblia. En un mundo sin necesidad, piense en un mundo sin necesidad de ejércitos o policías o armas. Un mundo con hombres, mujeres y niños caminando por doquier, caminando por cualquier lugar, a cualquier hora, sin temor a ser asesinado, a ser asaltado, violado o alguna otra cosa que dañe su integridad física. Pero vamos aún más allá. Piense en un mundo sin que alguien codicie lo que le pertenece al vecino o a la propiedad del otro. En un mundo donde los hijos honran a sus padres y donde la unidad y armonía familiar se disfruta y se percibe, se huele en el ambiente y en la atmósfera. Bueno, de un mundo sin escuchar ningún tipo, ninguna clase de blasfemia, maldición, maledicencia, etc. Bueno, mi hermano, lo que usted y yo nos acabamos de imaginar en ese mundo imaginario, valga la redundancia, que fabricamos en nuestra mente, ese mundo es el resultado de una clase de mundo que solo y únicamente los 10 mandamientos pueden producir. Sí, solo los 10 mandamientos, y vivir y guardar esos 10 mandamientos producen una sociedad como la que usted se imaginó, como la que yo y todos los demás se imaginaron o nos imaginamos. Debo decir que la receta de Dios para un mundo mejor está plasmada en 10 pasos, en 10 ingredientes, como lo quiera llamar, y son esos pasos, esos ingredientes son los 10 mandamientos, los cuales fueron dados por la autoridad más alta y suprema que gobierna y rige sobre toda persona, todo reino y gobierno, ya que esto lo vemos desde la primera frase que antecede o que nos introduce al pasaje en el cual vemos desplegados los 10 mandamientos. Vaya por favor a Éxodo el capítulo 27. Por favor, Éxodo el capítulo 20 dice en el principio, el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, 2 puntos. Nada más vamos a detenernos ahí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, disculpe hermanos, pero tengo que tomar agua. Y habló Dios todas estas palabras diciendo,
dándonos así a entender con estas palabras, con esta frase, dándonos a entender que Dios es indispensable para los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos son dependientes de Dios. Dios es indispensable para los 10 mandamientos, porque el mismo Dios es la fuente, es la mente maestra, es el autor intelectual de ese código sublime y supremo. Podemos notar también a través de esta frase que si los 10 mandamientos son tan grandes y sublimes, entonces si los 10 mandamientos hubiesen sido dados por cualquier autoridad humana, quien quiera que sea, entonces no hubiesen sido tan grandes y sublimes como son. Porque al ser producto de la mente humana, entonces cualquier persona tendría la potestad y la posibilidad de cuestionarlos. Pero como hemos dicho, Dios, siendo el autor intelectual de ese código supremo, sabía los efectos desastrosos y devastadores de la naturaleza humana y nos dio este código supremo para protegernos de ellos, para protegernos con ellos, de esos efectos desastrosos y devastadores a nosotros, a nuestra familia y descendencia. Dios sabía los efectos devastadores de dejar a criterio humano la moral. Entonces diseñó este código de 10 mandamientos que Él mismo con su dedo los escribió y se los transmitió a Moisés como protección para su pueblo de tantas cosas que arruinaban la moral y la espiritualidad de su pueblo. Para ponerlo en su correcta perspectiva, entonces, si Dios no hubiera declarado, si Dios no hubiera mencionado que el homicidio es malo, si Dios no hubiese establecido que matar es malo, es pecado, entonces matar no hubiese sido malo ni antes ni ahora. Igualmente sucede con la mentira, la codicia, el adulterio, etc. Si Dios no hubiese declarado que estas prácticas y hábitos y calificado esas prácticas y hábitos como malos y tan pecaminosos como dañinos, no permanecerían hasta el día de hoy siendo vistas como prácticas contra la moral. Pero lo son, sí, lo son. Porque los 10 mandamientos, y a través de los 10 mandamientos, Dios encerró el asesinato como una práctica universalmente despreciable y condenable, que amerita una sentencia. Si Dios no lo hubiese dicho así, entonces quedaría el asesinato y calificar el asesinato a criterio humano. Pero Dios a través de los 10 mandamientos encerró el asesinato y todas las demás cosas como prácticas universalmente despreciables y condenables. Y aunque lo creamos o no,
estemos de acuerdo o no, la verdad es que matar, mentir, codiciar, etcétera, son pecados porque Dios lo estableció así, en ese código de 10 mandatos. Sí, son pecados mentir, matar, robar, adulterar y otras cosas, codiciar. Son pecados porque Dios lo estableció así, en ese código de 10 mandamientos. No solo lo creemos, sino que también lo sabemos. Y estamos convencidos de eso, hermanos. No solo creemos que todo lo que hemos visto a través de esta serie como prácticas, hábitos, son pecados. No solo lo creemos, sino que también lo sabemos. Y lo sabemos porque existen los 10 mandamientos. Y estamos convencidos que ese código viene directamente de la presencia misma de Dios y por lo tanto son verdad. Y punto. Estamos convencidos de eso. El punto al que quiero llegar entonces es a la verdad de que sin Dios y sin este código supremo de moralidad, escúcheme, mi hermano, no pierda detalle en lo que voy a decir. El punto al que me quiero referir es a la verdad de que sin Dios y sin ese código supremo de moralidad, lo bueno y lo malo sería nada más cuestión de opiniones y creencias personales. Sí. Quedaría supeditado lo bueno y lo malo a criterio personal, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me conviene. Pero con los 10 mandamientos, el Señor dejó muy en claro lo que es bueno y también lo que es malo, lo que es moral e inmoral. A través de los 10 mandamientos, Dios nos dejó el marco total y completo, el marco apropiado para definir lo que es bueno y lo que es malo. Y así se garantizaría, así se garantizaría la humanidad, que esos criterios y estándares serían permanentes, serían permanentes porque descansan en la naturaleza de Dios, que es santa e inmutable. Amén por eso, son permanentes y universales porque descansan en la naturaleza santa e inmutable de Dios y no en opiniones humanas que brotan a su vez del corazón del hombre, que es además engañoso y perverso y muy cambiante, muy cambiante. Y tenemos que decir que lo único permanente del corazón del hombre es lo cambiante que es, para mencionarlo, ¿verdad? Queda claro entonces que a menos que Dios y su palabra no estén presentes, ojo a lo que voy a decir, a menos que Dios y su palabra no estén presentes, la cuestión de la moralidad queda reducida a opiniones, creencias o puntos de vista personales, y eso es lo que ha causado que estemos en un enredo, en una especie de distorsión de lo que es la moral y otros principios, ¿verdad? Porque el relativismo produce inmoralidades y todo tipo de perversiones, porque deja a criterio humano definir qué es bueno y qué es malo.
y se aparta y aleja a la palabra de Dios y a Dios mismo para definir los estándares por los cuales vivir. Entonces, queda claro entonces que a menos que Dios y su palabra no estén presentes, la cuestión de la moralidad queda reducida a opiniones, creencias y puntos de vista personales. Precisamente esa es la verdadera razón de tanta fijación en contra, de tanto afán en contra, de tanta animadversión y odio por la Biblia. A través de la historia y más en nuestro tiempo, la Biblia ha sido el libro más odiado del mundo, de la historia. Y ni qué decir de nuestro país. Ya paulatinamente la Biblia, la palabra de Dios, tristemente ha llegado a ser el libro más odiado, más rechazado por todos los sectores de la sociedad, en escuelas, colegios, universidades, en círculos y debates políticos, sociales, etcétera, etcétera. Cuando se cita la Biblia para sostener cualquier argumento, tristemente ese argumento es desacreditado bajo el estigma de ser un argumento sesgado por la religión. Qué triste, qué tristeza, y nos hemos creído esa vil mentira que tiene como su único objetivo desacreditar y eliminar de la conciencia costarricense la Biblia, que es literalmente la mente de Dios escrita. Sí, literalmente la mente de Dios escrita. Y el punto más brillante del Antiguo y Nuevo Testamento, tal vez podríamos decir que uno de los puntos más brillantes de toda la Biblia está en la porción que menciona de los 10 mandamientos. Está en la porción llamada los 10 mandamientos. Pero volvamos a nuestro tema. Así que las desigualdades, las injusticias y todo tipo de desórdenes de los cuales estamos siendo testigos en la actualidad no son sino el resultado natural de haber dejado la cuestión de la moralidad bajo criterio humano, sí, y rebajarlos al área de opiniones personales. Pero los 10 mandamientos apuntan hacia Dios, hacia un Dios que es absolutamente necesario. Repito, a un Dios que absolutamente es necesario para el equilibrio, la estabilidad ética, social y espiritual de la humanidad. Ya que siendo Él la fuente de ese código sublime, y creerlo así nos ayuda a actuar en todas las áreas de la vida con absoluta responsabilidad delante de Dios y con nuestro prójimo. Y esto cobra relevancia, más relevancia aún desde la misma frase con que empieza la narración que introduce el pasaje de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta frase establece el fundamento, la base, el principio, la piedra angular. Establece el fundamento de lo que se menciona en el resto del pasaje. Esta frase le da total sentido y relevancia
al resto del pasaje. Esta frase es tan importante que ninguno de los 10 mandamientos tiene sentido sin esa frase. Se sostiene. Ninguno de los 10 mandamientos se sostiene a sí mismo sin esta frase. Porque desde el primero hasta el último mandamiento se puede ver un hilo que une e hilvana todos los mandamientos y los hace ver como una coherente unidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, ¿o por qué lo decimos? Para responder a esta pregunta, nada más veremos algunos puntos. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque esta frase afirma que es Dios el autor y dador de esos mandamientos. No fue Moisés, ni Aarón, ni ninguna otra persona. Exclusivamente fue y únicamente fue Dios, el creador del universo. También Dios, a través de esa frase, podemos ver que Dios es el único que puede liberar y rescatar plenamente al hombre de toda clase de esclavitud física y espiritual. El Señor le recuerda con esta frase a los judíos que fue Él, no Moisés ni Aarón, ni la vara de Moisés ni la vara de Aarón. Fue Él con su poderosa mano quien los rescató de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, en otras palabras, dijo Dios, tienen una obligación conmigo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, tienen una obligación conmigo. Y así es aplicado a nuestra salvación. Dios nos rescató de la esclavitud, por lo tanto, tenemos una obligación con Él. ¿Y cuál es esa responsabilidad y obligación? Bueno, vivir siguiendo y observando esos mandatos, esos mandamientos. Este es el inicio, entonces, de lo que se conoce como la ética monoteísta. La ética monoteísta, la ética de un solo Dios, que es la ética en que se basa la ética judeocristiana, ¿verdad? La ética que marcaría la gran diferencia entre otras éticas, entre las demás éticas y sistemas politeístas que las demás naciones de la tierra habían establecido y se regían por ella. Todas ellas adoraban a multitud de dioses, pero habría una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? El pueblo de Israel, que a partir de los 10 mandamientos iba a diseñar una ética monoteísta de un solo Dios, y por ende cada uno de los israelitas tenía que regirse y vivir basado en esa ética cuyo fundamento está plasmado en los 10 mandamientos. En cambio, las otras éticas estaban regidas por multitud de dioses, por el criterio de los dioses, que eran muchos, imagínense, y por ende cada uno de ellos tenía sus propios parámetros de definición de moralidad, de definir lo que es malo y lo que es bueno. En cambio, la ética monoteísta implica 3 cosas.
¿Cuáles cosas? La primera, Dios es la única fuente de toda ética y toda moral. Segundo, este principio deja toda ética y toda moral atrás. Más bien, establece a partir de eso que la ética y la moral son un código objetivo, ya que no emanaron ni surgieron de mente humana alguna, sino de la misma mente del Dios 3 veces santo, y por lo tanto ese código trasciende las opiniones humanas y las épocas. Y la tercera cosa que está implícita en la ética monoteísta es que Dios quiere y demanda que nosotros tratemos moralmente a los demás seres humanos. Sí, a los demás seres humanos debemos tratarlos moralmente. Y gracias a los 10 mandamientos podemos ver lo que Dios quiere para toda la humanidad, que es el bienestar de la raza humana, basándose o sobre la base adecuada de una relación con el Dios, de una adecuada relación con el Dios creador, y también sobre la base de una relación adecuada y una sana convivencia con nuestro prójimo. Repito, gracias a los 10 mandamientos podemos ver que Dios quiere, o lo que Dios quiere para toda la humanidad, que es el bienestar de la raza humana, sobre la base de una adecuada relación con el Dios creador, y también sobre la base de una adecuada relación y sana convivencia con nuestro prójimo. Y en esa línea fueron dados por la mano de Dios los 10 mandamientos para protegernos de la decadencia, de la debacle moral y espiritual. El primer mandamiento fue dado por Dios como protección contra los efectos y la ruina de dejar de venerar al único Dios creador de todo, el Dios de Israel. El segundo mandamiento también fue dado como protección de la desgracia que trae la idolatría en cualquiera de sus modalidades. El tercer mandamiento fue dado por Dios para proteger al mundo de las graves secuelas de maldecir, blasfemar y profanar el santo nombre de Dios. El cuarto mandamiento fue dado por Dios para mostrar los beneficios y las bendiciones de apartar un día exclusivo para meditar en la grandeza del Señor y agradecerle por todas las cosas. El quinto mandamiento fue dado para mostrar el sólido fundamento del matrimonio y la familia. El sólido fundamento del matrimonio y la familia para preservar la estabilidad de la sociedad. El sexto mandamiento fue dado como protección contra el daño social y espiritual que producen el odio y la amargura. El séptimo mandamiento también nos protege de las amargas y devastadoras consecuencias de los pecados sexuales. El octavo mandamiento es una protección contra los efectos devastadores de la avaricia. El noveno mandamiento nos advierte de los arrasadores y destructivos efectos sociales y espirituales de las calumnias y el chisme. Y el décimo mandamiento nos advierte de la gravemente esclavizante y devastadora práctica de la codicia. Sí,
y de la codicia como máxima expresión del egoísmo y la egolatría. Hermanos, los 10 mandamientos fueron dados en congruencia con lo que dice Dios en Génesis 1. Después de haber creado al hombre y la mujer, la primera acción, después de haber creado al hombre y a la mujer y después de ponerlos en el huerto del Edén, la primera acción que Dios hizo cuando creó al hombre y lo puso sobre la faz de la tierra, la primera acción que Dios hizo con el hombre fue bendecirlo y hacerlo el objeto de su bendición. Y para eso, para preservar eso, ese propósito es que Dios brindó y nos concedió los 10 mandamientos. Para hacer que el hombre vuelva a ser objeto de su bendición. Para hacer que la raza humana vuelva a ser el objeto de su bendición. Así que, mi hermano, usted y yo fuimos creados por Dios para bendición, para recibir bendición. Y lo único que debemos hacer, lo único que debemos cumplir con nuestra responsabilidad, lo único que debemos ver como nuestra principal prioridad, no es el bienestar, no es la búsqueda de la felicidad, porque caemos en la vil mentira de Satanás cuando decimos que el propósito de Dios es mi felicidad. No, el propósito de Dios es bendecirnos, sí, pero no a cualquier costo, no, porque debemos, como vimos en la palabra de Dios en ese mensaje, que tenemos, ya que Dios nos rescató y nos salvó, tenemos la responsabilidad principal y primordial es obedecer y guardar sus mandamientos. Y la felicidad y el bienestar es solo una consecuencia, pero no alterar el orden de Dios. No debemos alterar el orden de Dios, porque la principal búsqueda que nosotros debemos hacer es obedecer a sus palabras. Punto. La verdad es que me llama poderosamente la atención cómo y más frecuentemente lo estoy escuchando. Lo estoy viendo en redes sociales, lo estoy escuchando hasta en predicaciones, no de nuestro compañerismo, sino de otros. Que Dios quiere, lo único que Dios quiere o lo único que Dios busca es que seamos felices. No, estamos equivocados. Porque lo que Dios quiere es que lo obedezcamos principalmente. Y la bendición de Dios es y depende de nuestra obediencia. Por ejemplo, ¿usted cree, o planteemos este argumento de otra forma? La bendición de Dios no está sobre el codicioso, sobre el que mata, el homicida. La bendición de Dios no está sobre la vida de aquel que blasfema contra Dios o contra su nombre, su santo nombre. La bendición de Dios no está sobre el que practica el adulterio, aún en sus pensamientos. Aún en sus pensamientos. Porque siguiendo el parámetro que Jesús dio, cualquiera que mira a una mujer, hasta, bueno, tenemos que decir hombre también en la actualidad, cualquiera que mira a otra persona
deseándola en su corazón, ya adulteró con esa persona. Entonces, no es que Dios quiere bendecir o Dios busca nuestra felicidad independientemente de las cosas que nosotros hacemos. No, eso es mentira. Y quítese de su mente esa mentira porque viene desde el mismo infierno. Porque la principal responsabilidad que nosotros tenemos es obedecer los mandamientos. Yo te rescaté, yo te salvé, yo te di vida eterna. Entonces tienes una obligación conmigo. Y después de eso, en otras palabras, después de eso que Dios le dijo a Israel, vino la lista de los 10 mandamientos. Piense y considere eso, mi hermano. Que Dios le bendiga. Oh Padre Celestial, gracias Señor, porque nos has permitido llegar al final de este estudio respecto a los 10 mandamientos, porque en cada uno de ellos vemos plasmado tu amor, tu misericordia y tu plan de protegernos y bendecirnos. Te agradecemos, Señor, porque eso refleja que tú creaste al hombre con el único propósito de ser objeto de tu bendición. Lo que pasa, Señor, es que nosotros, terca y neciamente, obstinadamente, deliberadamente, nos hemos rebelado contra ti y contra tu plan. Entonces, Señor, perdónanos por no haber entendido el propósito con el cual o por el cual dejaste plasmado y en escrito los 10 mandamientos. Este código que es imperecedero, irrelevante, absolutamente relevante en todas las épocas y la historia. Únicamente, y eso no lo hemos entendido, Señor, únicamente para protegernos y bendecirnos. Gracias, Señor, porque entiendes nuestra absoluta debilidad e incapacidad para guardar estos 10 mandamientos. Pero sobre todas las cosas, en este momento, y viendo este tema de cierre de hoy, yo te pido, Señor, te pedimos que nos ayudes convenciéndonos a través de tu Espíritu Santo que la bendición no viene sino es por medio de la obediencia y la sujeción a tus mandamientos. Así que líbranos misericordiosamente, y te pedimos, Señor, con reverencia, que nos convenzas
de que nuestra principal búsqueda, nuestro principal propósito y anhelo debe ser no la felicidad, no el bienestar personal, sino la obediencia, sin condiciones y sin cuestionamiento. Ayúdanos a creer la verdad de que nuestro principal objetivo en este mundo, en esta tierra, nuestro principal objetivo, el principal propósito de nuestra vida, el principal sentido de nuestra vida debe ser la incesante búsqueda de la obediencia personal a tus mandatos. Y convéncenos, Señor, de que la bendición y con ello la felicidad será únicamente resultado de nuestra obediencia. Podríamos decir, Señor, que la felicidad depende directamente de nuestra obediencia a tus mandatos. Y eso te agradecemos, Señor, porque lo hemos aprendido hoy. Lo hemos visto claramente en esta lección de conclusión de los 10 mandamientos. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro parecer. Por amor a ti y por amor a nuestros seres queridos y por amor a nuestras almas. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor.
y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Bueno, hermanos, hemos finalizado en esta transmisión. No, en serio. Sí, Luis. Ahora, ¿y qué pasa si en alguna predicación yo no me acuerdo de algún versículo que don Álvaro dio? Bueno, Luis, no se preocupe, usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube, ir a lista de reproducciones y ahí le va a aparecer la serie completa de los 10 mandamientos. Pueden verla en cualquier momento. Ah, genial. Hermanos, hemos concluido. Buenas noches.